Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. En esta clase vamos a ver el pasado simple, o en inglés se llama the past simple. The past simple. Aquí tengo escrito aquí. The past simple. Ok. Antes que empezamos, solo muy rápido, no olviden visitar mi sitio web inglesconrichard.com, donde tengo mi curso interactivo que está disponible en dos niveles, nivel A1 y nivel A2. Este curso realmente son tres cursos en uno. Primero tenemos el curso principal, que es el curso interactivo, pero como bono tienen también las clases grupales grabados de un curso completo, nivel A1, y mi curso original que está aquí en YouTube, pero sin los avisos y interrupciones que hay en YouTube. El curso básicamente está hay 30 secciones. Cada sección tiene muchas actividades, videos interactivos, actividades, videos, otras actividades, reconocimiento de voz, y en el fin hay un certificado de finalización. Ok, es todo de eso. Vamos a seguir con la clase de hoy. Ok, vamos a empezar con los ejemplos. Lo voy a empezar con los ejemplos para ver cómo es este tiempo en español. So, ejemplos. They went to the movies yesterday. Ellos fueron al cine ayer. She passed her English exam. Ella aprobó su examen de inglés. Aquí puedes ver cómo funciona este tiempo, cómo se usa. Tengo aquí la regla. El pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y ya que han finalizado. Eso es muy importante. Generalmente no se puede usar tenemos que usar este tiempo con tiempos acabados en el pasado. Siempre hay una referencia al pasado. Por ejemplo, yesterday, last week, last year, last month. O sea, yesterday, ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. When I was a child. I think I had that one over here. No, tenía en otro lugar. When I was a child, I wanted to be an astronaut. Cuando era un niño. Son referencias al pasado, tiempo acabado. Años en el pasado, in 1999, in 2015, in 2020. 10 minutes ago, 2 weeks ago, 1,000 years ago. Let's look back at the examples. Vamos a regresar a los ejemplos. They went to the movies yesterday. She passed her English exam. I didn't do it. Ya no lo hice. He didn't go to work yesterday. Él no fue a trabajar ayer. Obviamente, esos dos son en el pasado. En un momento vamos a ver cómo se forma este tiempo. Y después tenemos dos preguntas. Did you do your homework? ¿Hiciste tu tarea? Yes, I did. Sí la hice o no, I didn't. No, no la hice. O otra pregunta. What did you do at the weekend? What did you do at the weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? Fui al cine. I went to the movies. So, dos afirmaciones, dos negativos, dos preguntas y otra afirmación. Aquí, I went to the movies en el pasado simple. Se usa este tiempo con tiempo acabado, terminado en el pasado, igual como se usa aquí en el español. ¿Cómo se forma este tiempo en inglés? Vamos a ver cómo se forma este tiempo en inglés. Es más fácil que el presente simple porque el verbo no cambia para las personas. So,
Aquí estamos, perdón, hablando de primero de la afirmación. So it's I used, you used, he used, she used, it used, we used, they used. Or I worked yesterday, you worked yesterday, she worked yesterday, it worked yesterday. Let me get my laser. We worked yesterday and they worked yesterday. So, la cosa aquí es que si recuerden del presente simple, en el presente simple decimos I work every day, for example, y el verbo es work cuando es you, I, you, we, or they, pero cuando en el presente, este es el presente simple, ¿no? En el presente simple, cuando el sujeto es he, she o it, la tercera persona singular, tenemos que cambiar el verbo y decir works. So en el presente simple hay dos formas del verbo, pero en el pasado simple es lo mismo para todas las personas. Solo tienes que usar el verbo en su forma del pasado. Vamos a poner este aquí para hacerlo claro. Aquí tenemos los verbos en el pasado. Tenemos used, asked, worked, y después tenemos had, did, said y made. So, en un momento vamos a ver más de esos verbos. Los primeros tres aquí son verbos regulares y todos terminan en el ed. Ed. Los verbos regulares en inglés son fáciles porque solo tenemos que agregar ed. Pero hay una pequeña cosa que vamos a hablar en un momento, esa es la pronunciación. Pero vamos a dejar eso a un lado por un momento. Los otros verbos que tenemos abajo aquí, esos son verbos irregulares. Y desafortunadamente hay que aprender esos uno por uno porque no hay regla. Voy a hablar más de eso en un momento, de los verbos regulares y irregulares. Pero básicamente para formar la afirmación de este tiempo, solo tenemos que usar el sujeto más el verbo en su forma del pasado. Hay dos formas del verbos en pasado, hay regulares y irregulares que vamos a ver en un momento. ¿Cómo se forma el negativo? Bueno, el negativo tenemos que usar el auxiliar did más la palabra not, pero en la mayoría de los casos, casi siempre los nativos dicen didn't más el verbo en su forma base. O sea, en el negativo no estamos usando la forma de pasado del verbo. Entonces no haces el error clásico que es decir I did. Let's look at an example here. What else we got? I'll work, yeah. I didn't work yesterday. Eso está mal. Eso está mal porque estamos usando aquí la forma del verbo en el pasado. En el negativo no se usa eso. So está mal eso. I didn't work yesterday. Lo que tenemos que decir es I didn't work yesterday. Lo que estamos usando es el auxiliar did. El auxiliar did más la palabra no. Bueno, en la contracción es didn't más el verbo en su forma base. Este otra vez es como el presente simple. El presente simple, si recuerdan, es así. Mira, I work es la positivo, pero el negativo es I don't work. Solo que cuando hacemos el pasado, no está pasado negativo,
estamos poniendo este verbo auxiliar aquí en el pasado, porque el pasado de do, que es un verbo irregular, es did. So, en el negativo, en cambio de cambiar el verbo principal en negativo, tenemos que cambiar el verbo auxiliar negativo. Y después con el verbo en su forma base. Y es así también en la pregunta, porque en la pregunta también tenemos que usar el auxiliar did más el sujeto. En la pregunta el sujeto va después el auxiliar y finalmente el verbo en su forma base. So no lo vamos a decir aquí. Did you worked yesterday? Es el error clásico usando aquí el verbo en el pasado. Está mal. Vamos a hacerlo para que está mal. Lo que tenemos que decir es did you work yesterday? So again, es como en el presente, en el present simple, la pregunta es do you work every day? Otra vez como el negativo, estamos poniendo el verbo auxiliar en el pasado. So aquí tenemos preguntas. Si hay una, fija también el orden. Primero es palabra de pregunta, el auxiliar did, el sujeto y el verbo en su forma base. When did you go? Lo mismo para todas las personas. Lo comenté aquí, que es el mismo para todas las personas aquí. Y también en el negativo. Y también en la pregunta. No tenemos que cambiar el verbo o nada para he, she o it. Es when did I go? When did, let me get my little laser thing. When did he go? Where did he go? For example, why did she go? How did they go? Siempre did más sujeto más verbo en su forma base. Como los ejemplos que tuve aquí, they went to the movies yesterday. Vamos a ver eso otra vez. She passed her English exam. I didn't do it. Negativo, verbo en la forma base. Más el didn't, o didn't más el verbo en su forma base. He didn't go to work yesterday. Y preguntas, y los dos tipos de preguntas. Did you do your homework? Yes, I did. O no, I didn't. O la otra que tiene palabra de pregunta, what? What did you do at the weekend? What did you do at the weekend? I went to the movies. Okay, so eso es como se forma el pasado. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que ver los dos tipos de verbos, un poco más de esos. Y hablé un poco de esos aquí. Tenemos verbos regulares y tenemos verbos irregulares. So, vamos a empezar con... También tenemos que hablar de la pronunciación de los verbos regulares, pero creo que voy a dejar eso hasta el último. Básicamente, todos los verbos regulares se agregan las letras ed. Okay, for example, work, worked, ask, asked, call, called. Simplemente estamos agregando el ed. Las reglas aquí solo son de cómo se deletrearán las palabras, ¿no? O los verbos en el pasado. Los verbos regulares que si terminan en un e, solo vamos a añadir el de.
Por ejemplo, use, como termina en un E, no vamos a agregar otra E, solo vamos a decir used, agregando solo el D. Pero todavía termina en ED. La única otra regla que tenemos aquí es que los verbos regulares que terminan en un Y cambia el Y a un I. Y después agregamos el ED. Por ejemplo, study, termina en un Y y entonces aquí tenemos que cambiar la Y a un I y agregamos el ED. Okay, so la próxima tema es de la pronunciación. Pero antes que hago eso, lo voy a hablar un poco de los verbos irregulares. So, hay muchos verbos que son irregulares. Hay muchos verbos que son irregulares en el pasado y esos tienen que aprender uno por uno. Desafortunadamente, la única manera de aprender esos verbos es leerlos así, escucharlos, leerlos, y es repetición. Por ejemplo, el pasado de choose, que es escoger en español, es chose. El pasado de cut, que es cortar en español, es cut, es lo mismo. El pasado de do es did, el pasado de drink es drank. So, la única manera de aprender esos es tener la lista, escuchar un audio y decir break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought. Así. Yo aquí en el canal de YouTube tengo un video con los principales, con audio, con todos los verbos en inglés, español. También tiene el pasado participio que deberías aprender en el mismo tiempo. Entonces, no voy a hablar más de los verbos irregulares, solo a comentar que ustedes tienen que aprenderlos. Si quieres aprender inglés, hay que aprender esos verbos. Y lo voy a poner un enlace después en este video del video que tiene la lista de los verbos irregulares. Ok, vamos a seguir ahora con algo muy importante, que es la pronunciación, porque es un error que muchos hacen es con la pronunciación de los verbos regulares que hemos visto terminan con el ed. Okay? So, hay tres maneras a pronunciar el ed. Y hay reglas. Las reglas no son tan importantes, pero los voy a mostrar las reglas primero para que estén conscientes de las reglas. Pero no son lo más importante cuando vas hablando. Las tres pronunciaciones, primero tenemos cuando la ed, las letras ed están pronunciadas como id. Por ejemplo, want, wanted, want, wanted, decide, decided, need, needed. La regla aquí es más o menos fácil. Se usa esa id pronunciación después los sonidos t o d. Por ejemplo, want termina en un t, entonces tenemos que decir wanted. Decide termina en un d, porque el e es mudo, entonces tenemos que decided. Fija que esos son dos sílabos. Decided. O estamos agregando otro sílabo. Perdón. Need, one syllable, needed. Eso es muy importante. Voy a hablar un poco más de eso en un momento. Los otros dos reglas son un poco complicados. Las pronunciaciones son t y d. So, for example, stop, stopped. Watch, watched. Kiss, kissed. Wash, washed. Laugh, laughed. Y el tercero es el D. Call, called. Rob, robbed.
lived, lived, play, played, try, tried. So básicamente aquí dice after voice consonants, aparte del T que está aquí, usa esta pronunciación. Y after unvoiced, perdón. Y aquí after voiced usa el D. Ok, no quiero hablar de eso tanto porque no es importante, te van a confundir. No es tan importante. Lo que es importante es que reconoces que hay tres pronunciaciones y lo que realmente es diferente es el id, aquí, y lo voy a explicar por qué. Porque esos, por ejemplo, los que terminan en el T es hope, hoped, laugh, laughed, wash, washed, watch, watched, like and liked, pronunciando el ED como un T, y los en que se pronuncia el ED como un D, por ejemplo, let's get this thing again, discover, discovered, explore, explored, study, studied, stay, stayed, answer, answered, call, called, listen, listened, clean, cleaned. Okay? So, lo importante aquí, muy importante, con todos esos aquí y todos esos aquí, que no se agrega otra sílaba. Es hope, one syllable, hoped. I'm not adding another syllable. Hope, hoped. It's just one syllable. Laugh, laughed. I'm just adding the sound. It's not another syllable. Okay, and all of those are the same. Todo eso es lo mismo. Y todos aquí lo mismo también. Study, studied. No estoy agregando otro sílabo. Con los que terminan con la pronunciación id, sí hay que agregar otro sílabo. Escucha. Vamos a sacar este. Visit, visited. Visit, visited. Agregando otro sílabo. Start, start, started. Agregando otro sílabo. Rent, rented. Down here, wait, waited. Two syllables. Decide, decided. And finally, repeat, repeated. So, ¿por qué estoy hablando tanto de eso? Porque el error con la pronunciación de estos verbos regulares en el pasado que muchas personas hacen es intentan agregar otro sílabo a los que terminan en el T o el D. Y resulta que en cambio de decir hoped, dicen hoped. No es hoped. Agregando otro sílabo, hoped. No es hoped. En cambio de decir, por ejemplo, call, muchas personas dicen, o muchas personas que están aprendiendo inglés dicen called. Y no es called con el otro sílabo. So, todas las reglas aquí son un poco complicadas porque tienes que unvoiced and voice consonants, que no quiero entrar a ese tema ahorita, pero la única cosa que tienen que recordar es que no agregar otro sílabo si la palabra, el verbo no termina en un D o un T. Si termina en un D o un T, visited, hay que agregar o hay que pronunciar el ED como un id, que es el otro sílabo. Eso es lo más importante, porque este error es un error que escucho todos los días de mis estudiantes. Stayed, no es stayed, es stayed, sin otro sílabo. Ok, so, eso es todo de la pronunciación. Recuerda
no se va a agregar otro sílabo si el verbo no termina en un T, como aquí, como visit, o un D. Recuerda, es el sonido. So it's decided con dos sílabos o visited con dos sílabos, pero los demás, explore, explored, study, studied, watch, watched. Ok, creo que es más o menos todo. Solo algunos pequeños ejemplos aquí. When I was a child, I wanted to be an astronaut. When I was a child, I wanted to be an astronaut. So, siempre el pasado simple hablando del pasado, de un tiempo acabado en el pasado. En este caso, when I was a child, cuando era un niño. I went to the cinema, or I went to the movies. Cinema, el inglés británico. Movies, el inglés americano. Last night. Anoche, en el pasado. They enjoyed the party last Saturday. He lived in the USA from 1999 to 2005. En el pasado. Ok, eso es todo. No olviden, si tienen la oportunidad, a visitar mi sitio web inglesconrichard.com. Tengo mi curso interactivo ahí. Y es todo. Muchas gracias por ver este video y espero regresar pronto con otra